Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, estamos aquí, ¿verdad? Listo ya una vez más para poder compartir, ¿verdad? Este mensaje de parte de Dios. Así que yo te doy la bienvenida a este lugar. Bueno, vamos a iniciar y estamos con la serie Manantial de Vida, ¿verdad? Recordamos que estamos hablando del manantial y dijimos que el manantial significa el origen de algo o algo que es original. ¿Y qué ventaja es eso? Porque cuando uno acciona de manera original, pues no hay nada que pueda venir a servir de obstáculo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Algo que pueda anular, esa es la palabra, algo que pueda anular aquello que es original. Porque lo que es original siempre produce. Amén. Entonces de eso se trata. Que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Porque Dios aquí nos habla acerca de un manantial y nos está hablando de la vida espiritual, obviamente. ¿Verdad? ¿Por qué nos habla tanto de ese manantial? Y es que quiere Él que nosotros produzcamos de manera original, ¿verdad? Ya tomando en cuenta a nuestro Dios. Así que, bien, vamos a iniciar. Y del tema que teníamos pendiente, que dijimos que vamos a hablar ciertos aspectos, que es de la producción genuina, ¿verdad? Lo que estamos hablando, que es lo original, la producción genuina, cómo hacer para desarrollar, ¿verdad? Lo que es ese manantial. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con nuestra lectura acá y quiero que vayamos a Proverbios 13:14, ¿verdad? Si tienes tu Biblia ahí, busca el libro de Proverbios 13:14. Y si no, pues anota la cita y posteriormente tú vienes y lo confrontas, ¿verdad? Con tu Biblia. Me dice así. Proverbios 13:14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mira qué poderoso esto. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Bueno, la vez anterior estuvimos hablando, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del ayuno y la importancia que es de que nosotros podamos ayunar para mantener el estado, la condición espiritual puede estar fuerte, puede estar firme, puede estar estable en un momento de dificultad. Ahora vamos a hablar otro aspecto muy importante, otro elemento, y es la lectura bíblica. No podemos dejar a un lado la lectura bíblica y de eso vamos a tratar ahora. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Para que el manantial que nosotros tenemos venga y produzca, tenemos que alimentarlo, tenemos que darle así como esa, como te dijera, como cuando alguien está pendiente de que todo funcione bien, ¿verdad? Hay que venir y estarle dando esa alimentación, ¿verdad? Para que pueda estar en buenas condiciones. Entonces vamos a ver aquí, dice aquí, en Proverbios 13:14 dijimos, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse del lazo de la muerte. Cuando dice la ley del sabio es lo que conoce esta persona, ¿verdad? Es lo que conoce, es lo que la ley que tiene de parte de Dios, la experiencia. Recordemos allá que dice en Proverbios 1:7, dice ahí, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría, y lo vamos a leer, dice acá, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos conocer lo que dice la Biblia. Es importante que nosotros podamos leerla, lo que dice la Biblia, porque a través de que nosotros la leemos, nosotros tenemos ese conocimiento y podemos tener esa ley, ¿verdad? Que está escrita en la palabra de Dios, donde son los estatutos, ¿verdad? Los mandamientos, los estatutos, las leyes, lo que Dios ha querido dejarnos en este libro llamado Biblia para que podamos nosotros venir y adquirir ese conocimiento. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y le sumamos la experiencia, entonces podemos decir que tenemos nuestro manantial, ¿verdad? O sea, estamos fortalecidos en el espíritu. Por eso dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cómo te apartas tú de los lazos de la muerte? Cuando conoces la verdad. Cuando sabes lo que está escrito en la Biblia. Cuando sabes cómo proceder y cuando no proceder. Cuando conoces las promesas de Dios que te amparan y que están a tu favor y tú las practicas, tú puedes caminar a través de esas promesas cuando te apropias de cada una de ellas. Entonces ahí tú puedes entender que estás, dice, apartándote de los lazos de la muerte. Cuando tú conoces una verdad y cuando sabes que hay algo que a Dios le desagrada, que está escrito en la Biblia, tú no lo practicas, tú no lo haces. Porque quiero hacer referencia a aquella cita bíblica que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú conoces eso, cuando tú conoces que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces
El conocimiento tuyo te hace evitar el pecar, por lo menos tratar la manera. Recordemos que no hay ningún perfecto en este mundo. Todos somos personas que estamos luchando por mantener la santidad frente a Dios. Pero cuando tú conoces una verdad, tú ya no caes en el error. Amén. Tú ya no caes en el error. Y entonces, obviamente, esas consecuencias dañinas no vienen a tu vida. Esas malas consecuencias por haber practicado algo que a Dios no le agrada, no vienen a tu vida. Y entonces lo que estás generando es más vida para ti. Porque el que hace el bien, dice la Biblia, que se le añaden años de vida. Pero el que hace lo malo, el que practica el pecado, dice que va al camino a la muerte. Entonces, eso es lo que estamos tratando acá, porque es importante conocer la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Cuando conoces la palabra de Dios, las reglas que están escritas en la Biblia, tus bases están formadas, tus cimientos del conocimiento de la palabra de Dios están bien fundamentadas y no hay nada que te pueda mover de ello. No hay ni siquiera otra persona que te venga a decir algo contrario a lo que dice la Biblia, a lo que está establecido en ella, porque tú la conoces, tú la lees, entonces estás informado. Y cuando tú tienes esa información, ese conocimiento, nadie puede venir a refutar lo que tú ya conoces. Nadie puede decirte lo contrario de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces estás bien cimentado en tus conocimientos bíblicos y por eso te mantienes firme en lo que es el manantial o en el crecimiento de tu vida espiritual. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Vamos a ver ciertos aspectos más de por qué es importante tener esa comunión con este libro llamado Biblia. Jesús nos dice allá en el libro de Juan 5:39, Jesús dice allá que dice que nos otorga vida eterna. Fíjate bien, nos otorga vida eterna. Dice así la cita bíblica, con la porción bíblica, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira cómo dice Jesús. Jesús está diciendo acá, en el libro de Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Escudriñar significa indagar, conocer más, no solo quedarte superficialmente, sino que te llama la atención y que quieres leer la Biblia y que quieres, ¿por qué dijo esto nuestro Dios en esta porción bíblica? ¿Qué significa esta palabra? Yo la voy a investigar porque quiero saber qué significa. Entonces, eso es indagar, eso es escudriñar las escrituras. ¿Por qué es necesario escudriñarlas? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Sabes qué es escudriñar? Cuando se te ha perdido algo de valor, y tú estás en tu casa y revuelves todo hasta que encuentras lo que se te ha perdido. Entonces tú has escudriñado porque has movido cosas, has movido muebles, has venido y has hecho algo, has movido todas las cosas para encontrar lo que se te ha perdido. Entonces así mismo es aquí, cuando escudriñamos las palabras de Dios, encontramos esos tesoros especiales, esos tesoros espirituales que Dios tiene para nuestra vida en el área espiritual. Y ahí entendemos, dice, dan testimonio de Dios. Dice, en ellos tenés vida eterna, porque las palabras que están acá escritas en la Biblia son para que nosotros tengamos vida y vida eterna. El eje principal de toda la escritura tiene que ver con la salvación del ser humano. Ese es el tema principal de toda la Biblia, la salvación del ser humano. Entonces, por eso dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí encuentras tú todo lo que nuestro Dios hace. Tú puedes conocer a nuestro Dios a través de leer la palabra de Dios, cómo es que Dios vino y actuó con aquellos personajes bíblicos que nosotros admiramos y hablamos tanto de ellos. ¿Cómo es que Dios obró en la vida de ellos? ¿Cuáles son los testimonios que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios? Ahí podemos encontrar cómo Dios obró con cada uno de ellos. Y es por eso que dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros conocemos a Dios a través de leer su palabra. Entonces, qué importante es eso. Y también dice acá, a través de ello, además de que las escudriñamos, ¿verdad? Nos promueve el estudio. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos está promoviendo a estudiarla, porque estamos investigando ciertas palabras, porque estamos ahí indagando, ¿verdad? ¿Por qué sucedió todo esto? Entonces estamos estudiando la Biblia.
Y alguien que está estudiando, ¿qué pasa? Se le queda ese conocimiento, ¿verdad? Que no, o sea, ese conocimiento que le ayuda a poder mantenerse estable. También adquiere conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Y por eso sabemos quién es, a quién adoramos y a quién seguimos. Y además nos conduce a la vida eterna porque conocemos la verdad del Evangelio, ¿verdad? Conocemos la verdad del Evangelio, el verdadero motivo del Evangelio, que como te digo, es el eje principal, que es la salvación y la vida eterna. Es la idea principal de por qué se escribió este libro llamado Biblia. Otro aspecto muy importante que nos habla ya el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Allá en el libro de 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice que la palabra de Dios, la Biblia, nos prepara para la buena obra. Dice ahí, nos prepara para toda buena obra. Por eso es importante conocerla. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos ver que nosotros cuando venimos y estudiamos la palabra de Dios, en primer lugar, cuando dice que es inspirada por Dios, es que Él vino y inspiró a las personas, a los hombres, para que escribieran, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, lo que nosotros conocemos de lo que está escrito ahí es porque Dios inspiró a esas personas para que le escribiesen, ¿verdad? Pero ahí está todos los aspectos. ¿Por qué razones? ¿Cuál es la función principal de la palabra de Dios? Y es que es útil para enseñar. Te enseña, te redarguye, te corrige, ¿verdad? Y te instruye en justicia. Pero ¿cuál es la finalidad de ella? ¿Por qué hace todo eso? Para que todo hombre, dice de Dios, para que todo hombre de Dios, fíjate que dice que para todo hombre de Dios. ¿Por qué dice para todo hombre de Dios? Porque mientras tú no vengas a Cristo, mientras tú no le des la oportunidad en tu corazón de ser hijo de Él, tú no puedes comprender con exactitud lo que quiere decir la palabra de Dios. Necesitas tener al Espíritu Santo porque Él es el que te enseña, Él es el que te abre el panorama, Él es el que te va diciendo aquellos aspectos, aquellas porciones bíblicas que están un poco confusas, que no las alcanzamos a entender. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, vas comprendiendo todas las cosas porque Él es el que hace eso, Él es el que nos enseña lo que dice la palabra de Dios. Entonces por eso dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Mira, enteramente preparado para toda buena obra, para todo lo que Dios tiene para tu vida, para el propósito que Dios te ha hecho nacer en este mundo, para lo que Dios quiere hacer contigo. Es necesario que conozcas quién es tu Dios. Es necesario que conozcas, es necesario que te permita ser corregido. La palabra de Dios es un conocimiento integral que tiene una reacción completa en nosotros, ¿verdad? Nos capacita, según lo hemos leído acá, nos capacita para poder realizar cualquier obra que Dios venga o cualquier asignación que Dios venga y nos otorgue a cada uno de nosotros. Por eso es necesario conocerla. Otro punto muy importante, lo tenemos allá en Hebreos 4:12, ¿verdad? Que este libro se le atribuye, ¿verdad?, al apóstol Pablo. No están tan seguro, puede ser al apóstol Pablo o Santiago, cualquiera de las dos personas fue el que escribió este libro. Pero tenemos aquí Hebreos 4:12 y dice que este libro, ¿verdad?, es el que nos transforma, es el que corta todo pecado. Dice ahí Hebreos 4:12, dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios es viva. Mira, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poderoso es lo que andamos cargando en nuestras manos. Un libro llamado Biblia que es viva y eficaz. ¿Por qué dice que es viva y eficaz? Porque la palabra de Dios tú la puedes leer un salmo. Este día puedes leer un salmo, allá a los 3 años puedes leer el mismo salmo y te va a hablar diferente. Te va a hablar de acuerdo a la necesidad que tú tienes en este momento.
La Biblia nosotros la leemos no para venir y recetarla a otro, o para venir y señalar a otro o hacerle pagar a otro algo que ha hecho. No, la Biblia se lee para corregirnos nosotros mismos, porque es como un espejo. La Biblia, cuando la Biblia te confronta con el pecado, tú te das cuenta en qué estás fallando y con qué intención es eso, para que cada uno podamos corregir nuestro camino. Por eso dice que es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios es la que nos transforma a nosotros. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, es cortante, es más cortante. Mira, es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay pecado que pueda seguir ahí persistente cuando tú tienes una verdadera comunión con la palabra de Dios llamada Biblia. No, todo pecado tiene que desaparecer, porque el Espíritu Santo te va mostrando el error y tú vas leyendo la Biblia, qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces, cuando tú haces la voluntad, tú la pones en práctica, todo pecado desaparece. Todo pecado se va. Por eso dice que es una espada más cortante. ¿Por qué es una espada? ¿Por qué Dios compara la Biblia con una espada? Porque corta el pecado, elimina el pecado. Así como cuando alguien va a cirugía, ¿verdad? Y le quitan alguna malformación de la piel y le cortan esa malformación. Así es el pecado en nuestra alma. Entonces, cuando tú te confrontas con la Biblia, el pecado dice que es como espada que corta el pecado. Amén, corta el pecado. Y dice hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella discierne los pensamientos. Tú cuando lees la palabra de Dios, tú dices, ay, en esto estoy fallando, ¿verdad? Es que no te puedes esconder cuando estás ahí leyendo la palabra de Dios. Dice que discierne las intenciones de los pensamientos y del corazón. No hay nada que podamos ocultar cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Nos podemos reflejar completitos en ella, ¿verdad? Porque nos confronta, nos muestra el error. Dice que nos confronta con el pecado, nos confronta con el error y nos elimina el pecado y transforma nuestras vidas. Eso es lo que hace la Biblia. No podemos originar frutos, no podemos originar algo bueno de nosotros, no puede salir algo bueno de nosotros si no nos alimentamos con lo correcto, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice aquí? David nos dice allá en Salmo 119, 105. Allá en Salmo 119, 105 nos dice David, y que ilumina nuestros pasos. Mira, la palabra de Dios ilumina nuestros pasos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dime tú qué haces cuando hay un lugar oscuro, más que todo en la noche, en oscuro, y vas en ese lugar y no encuentras el camino, no hay vereda, y a dónde vas a poner tu pie, no sabes si ahí hay un barranco o qué es un precipicio, o a dónde vas a poner el pie, no sabes. Pero cuando hay una luz, cuando tú puedes ver iluminado el camino, tú sabes a dónde poner el siguiente paso. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, nos alumbra, porque es lámpara, nos orienta por donde debemos de seguir, marca el paso, nos marca el paso, te va dando dirección hacia dónde vas, hacia qué camino debes de tomar. Así es la Biblia, nos va orientando cuando tú vas leyendo, cuando tú te vas empapando lo que sea ahí, tú vas encontrando la dirección de lo que tú realmente necesitas en tu vida. Por eso la relación con la palabra de Dios es personal. No podemos tomar las interpretaciones de otras personas como únicas. Porque yo te puedo hablar de un texto bíblico, Dios me puede hablar a mí de diferente manera. Y tú puedes leer la misma porción bíblica, pero a ti te puede hablar de otra manera. Por eso es viva y eficaz y habla a cada quien de acuerdo a la necesidad que tiene. Y nos ilumina los pasos, a donde vamos a colocar nuestro pie para seguir en el camino. Y ya para terminar, ¿verdad? Con esto termino. Y vámonos ahí donde dice Josué 1:8. Josué 1:8 dice acá la palabra de Dios, que es un manual para nuestra vida. Amén. Es un manual para nuestra vida. ¿Por qué dice así? Mira cómo le dijeron a este joven. Dice,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Cuántos quieren que todo lo que hacen les resulte para bien? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado, tú y yo, cuando hemos hecho algo y no nos sale como queremos? ¿Verdad que sí? Yo sé que más de alguna vez alguien aquí se ha frustrado porque las cosas las planeó de una manera y no le salieron, no le resultaron. ¿Tomaste en cuenta a Dios en eso? ¿Leíste la palabra de Dios, que es el manual de nuestra vida? Porque eso lo está diciendo aquí a un joven que Dios le mandó a conquistar una tierra prometida para su pueblo Israel, para ese entonces. Dice aquí, le dio la instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, quiere decir que todo el tiempo tiene que estar leyendo la Biblia. En la mañana, en la noche, estar empapándose de lo que es la palabra de Dios, estar leyendo lo que es la palabra de Dios, llenándose de lo que dice la Biblia. ¿Y qué más dice ahí? Meditarás en él, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. O sea, lo vas a leer, pero también lo vas a poner en práctica. Quiero ver qué es lo que Dios me dijo ahora. Yo leí esto. Yo siento en mi corazón que Dios me dice esto hoy. Esto es lo que tengo que practicar ahora. Es que el Señor me dijo que aquí estoy en un error. No, es que el Señor me mostró el pecado. El Señor me mostró que estoy en pecado. Entonces, en este pecado voy a trabajar, no lo voy a hacer ahora. Es que el Señor, lo que leí ahora, dice todo lo que a Él no le gusta. Pues yo no voy a hacer lo que no le gusta. Así es como crecemos espiritualmente. Así es como se pone en práctica la palabra de Dios. La Biblia dice que no le gusta que la gente robe. Respetarás la mujer del prójimo. El Señor dice que hay que respetar la mujer del prójimo. Pues no vamos a estar ahí coqueteando con la mujer del prójimo o con el hombre del prójimo. Es que la Biblia dice que no robarás, no codiciarás los bienes de los otros. Pues no vamos a hacer eso porque eso le desagrada a Dios. La persona que verdaderamente ama a Dios, la persona que verdaderamente quiere cambiar su vida, la persona que verdaderamente quiere ponerse al servicio de Dios, va a tener que hacer todo eso. No solamente leer una Biblia por leerlo y por conocer qué dice, sino practicarla, porque así es como nosotros crecemos. Así es como tú vas a mantener un manantial fuerte, un manantial que es el origen de las cosas y que es el que te permite producir, dar los frutos del Espíritu. Entonces, por eso es necesario practicarla, porque así le dijeron a este joven: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vas a cumplir lo que dice la Biblia, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién quiere que todo le salga bien? Y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que su vida prospere? ¿Quién quiere que todo lo que haga resulte bien? Pues hay que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Hay que cumplir lo que dice ahí. Los errores que estamos cometiendo hay que evitarlos, no hay que seguir haciéndolos, para poder ver que se cumpla esto en nuestras vidas, que dice que todo nos va a salir bien cuando nosotros la ponemos en práctica. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta cita bíblica? Dice aquí: no podemos ir a una batalla sin antes consultar nuestro manual. Si tú vas a ir a hacer algo en el día, por eso dice, vas a consultar en ella en la mañana, porque un manual o un mapa se lee en la mañana, ¿verdad? La consultamos en la mañana, vamos fortalecidos por Dios. Dios ya nos habló a través de su palabra, entonces ya vamos tranquilos a lo que nos vaya a lo que nos vayamos a ver en ese día, lo que nos vaya a acontecer en ese día. Vamos a una batalla. Diariamente estamos en una batalla, porque el enemigo siempre va a tratar la manera de desviarnos, de frustrarnos nuestros planes, de detenernos en lo que nosotros nos hemos propuesto hacer en ese día. Siempre va a querer que nos frustremos en algo que nos hemos planificado en ese día. Por eso es importante nosotros venir a ir a la batalla, ¿verdad? A consultar antes el manual, que es la Biblia. En la Biblia encontramos las estrategias
para poder lidiar una batalla espiritual, los consejos que vienen a través de su palabra para para conducirnos en un buen camino, ¿verdad? Los consejos para evitar las consecuencias que después nos vamos a lamentar. Nos da instrucciones, la palabra de Dios nos instruye, como acabamos de leer. Tenemos las promesas de las cuales nos podemos apoderar y esperar y fortalecer nuestra fe para que ver esas promesas hechas reales en nuestra vida, y nos da dirección de a dónde nosotros nos vamos a dirigir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces todo eso podemos nosotros entender, ¿verdad? Todo eso nosotros podemos entender que Dios nos está expresando en este momento. ¿Por qué es importante venir y tener esa relación con la palabra de Dios, con la Biblia, con todo lo que está escrito ahí? ¿Por qué tenemos que conocerla? Porque de ese momento alimentamos nuestra vida espiritual, alimentamos ese manantial para poder dar esos frutos originales, para podernos mantener estables ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia que nos pueda venir, ¿verdad? A provocar, ¿verdad? De que nosotros podamos negar nuestra fe o que podamos movernos de lo que nosotros hemos creído. Así que esto es lo que Dios ha querido ahora para ti. Fortalezcamos nuestro manantial provocando una producción genuina a través de la lectura bíblica, porque ella nos otorga vida eterna y nos habla de nuestro Dios, porque en ella nos prepara para toda buena obra, porque también corta el pecado, ¿verdad? Y nos transforma, y también nos ilumina nuestros pasos, y es el manual de nuestra vida para que todo nos resulte bien. Amén. Entonces espero que esta palabra te haya ayudado y que tomemos en cuenta eso, que cada vez que vengamos a la palabra de Dios, que tomemos lo que nos corresponde y trabajemos con ello para poder transformar nuestras vidas y ser esas personas totalmente diferentes que agraden a nuestro Dios. Vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, por lo que hemos expresado en este día de parte de ti, Señor. Te ruego, Padre mío, que esta semilla no se pierda, que quede cimentada en los corazones de las personas que lo han escuchado, y que podamos poner en práctica, Señor, lo que leemos, que aquello donde nos confrontas con nuestro pecado, con nuestros errores, podamos trabajar para corregirlos y poder ser mejores hijos tuyos, Señor, para poder recibir también esas bendiciones que vienen de parte de ti. En tus manos pongo a cada persona que he escuchado, Señor, que seas tú trayéndole esa sabiduría, que seas tú despejando su mente, que seas tú preparando su corazón para que esa semilla que quede en esa tierra fértil, Señor, no se pierda, sino que pueda producir, como dice tu palabra, que no volverá vacía. Que toda persona que ha escuchado este mensaje y los que lo van a hacer después tienen que producir de acuerdo al género de lo que están escuchando ahorita. Y es que van a hacer que su manantial se origine, que venga y produzca esos frutos originales. Gracias, bendito Señor. En tus manos pongo a cada persona. Bendícelos en sus vidas, bendice su semana de trabajo, bendice su familia, Señor. Y si alguien está enfermo, ahora mismo, Señor, declaro sanidad sobre su vida, que esa enfermedad desaparece de su vida en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te agradezco mucho los minutos que me has regalado, ¿verdad? Te seguimos esperando la próxima vez, si Dios lo permite. Vamos a seguir con los más elementos, ¿verdad? Vamos a seguir el próximo domingo, si Dios lo permite, con los otros elementos que faltan referente a lo que es esta serie. Bien, te mando muchos abrazos a donde estás y nos seguimos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones.